Dios ha sido bueno es Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos al servicio de nuestra iglesia. Quiero pedirle, por favor, que puedan abrir su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 13, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 13. Continuamos en nuestra serie de mensajes acerca de la esperanza en medio del sufrimiento. Vamos a empezar hoy una nueva sección acerca del sufrimiento y la importancia de santificar a Dios. La semana pasada terminamos con la sección acerca del sometimiento y aquí observamos instrucciones precisas de parte del apóstol Pedro, donde nos mostraba que amar a los creyentes, amar a los enemigos, disfrutar de la vida eran elementos importantes a la hora de entender el sometimiento. Ahora el apóstol Pedro nos va a hablar del sufrimiento. Esta es una nueva sección, es la parte central de toda la carta. El apóstol Pedro va a mencionar 4 acciones específicas de cómo debemos enfrentar el sufrimiento. Debemos ser apasionados por hacer el bien, no debemos amedrentarnos ni conturbarnos, sino santificar a Dios y estar siempre preparados para presentar defensa. Esa es la enseñanza que vamos a aprender, el día de hoy. Esta sección, como dije, tiene que ver con el sufrimiento. Vamos a pasar varias semanas hablando acerca de este tema. Y el versículo 13 en nuestra Biblia, por favor, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra y queremos pedirte que nos guíes en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una persona que quiere enfrentar bíblicamente, adecuadamente, de manera correcta el sufrimiento, el primer elemento que tiene que integrar a su vida es el hecho de llegar a apasionarnos por hacer el bien, apasionarnos por hacer el bien. El verso 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En esta pregunta hay una condición. Si vosotros seguís el bien, ¿quién os podrá hacer daño? Parecería ser que esta pregunta permite la posibilidad de que nosotros tengamos la respuesta de que nadie nos puede hacer el mal cuando nosotros perseguimos, cuando nosotros buscamos hacer el bien. Y la verdad es que mucho del sufrimiento y mucho de los problemas y las dificultades y la frecuencia en cuanto al sufrimiento van a llegar a eliminarse cuando nosotros tomamos en serio nuestra responsabilidad de cumplir esta condición que el verso 13 nos muestra. Es una oración condicional, como nosotros cuando educábamos a nuestro hijo pequeño le decíamos: si comes la sopa puedes ir a jugar. El requisito de esa condición es que termine de comer la sopa, y cuando termina de comer la sopa entonces puede jugar. La condición tiene que ver con un cumplimiento, y aquí nosotros necesitamos entender cuál es nuestro papel dentro de esta condición que nos pone este verso 13 para que nosotros podamos esperar el hecho de que Dios nos proteja. Si vosotros seguís el bien, esa frase seguir el bien incluye una palabra que es la palabra celote. El celote tiene un tinte político. De hecho, la palabra celote llega a describir a uno de los discípulos de los apóstoles de Jesucristo que era celote.
era de este partido político. Y la verdad es que los celotes eran patriotas fanáticos. Se juramentaban a sí mismos para usar todos los medios a su alcance, sean legales o no, para conseguir la liberación de su nación israelita del poder extranjero. Estaban dispuestos a morir por su causa, sacrificaban la tranquilidad, la comodidad de su hogar, de sus seres queridos. Tenían un amor extremo, un amor fanático, un amor apasionado por su país. La Biblia no nos manda a que nosotros lleguemos a una transformación política, pero ese apasionamiento, como los celotes lo tenían, es el pedido que Dios nos hace a nosotros a la hora de seguir el bien. No es hacer una acción aislada en beneficio de otra persona. La palabra bien tiene la idea de generosidad, altruismo, amabilidad, consideración. Es una persona que vive cada día haciendo el bien, se apasiona por hacer el bien, y cuando esa persona llega a tener un estilo de vida en el que cada día, de manera constante, de manera habitual, de manera diaria, está haciendo el bien a otras personas, entonces Dios dice que le va a proteger del mal. Ahora, es claro en el texto bíblico que el hecho de que Dios nos proteja del mal no significa que todas las cosas equivocadas, todos los problemas, todas las persecuciones, todas las cosas difíciles no va a topar nuestra puerta. Hacer el bien, por supuesto, nos va a proteger de una gran parte, y esa es la promesa del Señor. Pero el verso 14 nos muestra que hacer el bien no va a eliminar todo el sufrimiento. Observe versículo 14. El texto bíblico dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Mas también si alguna cosa padecéis. Sabe, aquí es importante darnos cuenta que el resultado de los padecimientos que se hablan acá tiene que ver con una manera de vivir que agrada al Señor. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, no está hablando de padecimientos, de problemas, de sufrimientos que viene a la vida de la persona porque no vive como a Dios le agrada. No tiene que ver con el hecho de que nosotros hacemos cosas incorrectas, pecamos, Dios, y vienen consecuencias por eso. Dios no nos va a proteger de eso. Dios nos muestra que Él va a cuidarnos y va a protegernos y va a estar produciendo bienaventuranza en nuestra vida cuando nosotros padecemos por causa de la justicia. La palabra de Dios muestra que en muchas ocasiones creyentes tuvieron que padecer por causa de la justicia. Ahí tenemos una cita en Hechos 5:40, donde el texto bíblico dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en la cárcel. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estos creyentes llegaron a padecer persecución y llegaron a experimentar el dolor, la cárcel, porque estaban actuando de manera correcta. Y nosotros debemos esperar que Dios nos proteja y que Dios nos cuide y que Dios nos dé de su gracia a la hora de sufrir, a la hora de padecer, pero no porque estamos actuando de manera incorrecta, no porque estamos pecando, sino porque estamos haciendo lo correcto, como estos creyentes que predicaban la palabra, y los religiosos de ese tiempo llegaron a meterles en la cárcel porque no querían que la palabra de Dios sea predicada. Ellos salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Si nosotros padecemos
como consecuencia de nuestro pecado, si nosotros padecemos a causa de actuar mal, de vivir de manera diferente a lo que Dios espera, no debemos sorprendernos. Pero la verdad es que cuando nosotros padecemos a causa de la justicia, porque estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios espera, entonces una buena parte de esos sufrimientos serán limitados por Dios, y aquellos que Dios permita que vengan a nuestra vida, pues son una garantía de que nosotros somos bienaventurados, bendecidos por Dios. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados, bendecidos por Dios sois. ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento por hacer lo correcto? Número uno, debemos ser apasionados. Debemos ser apasionados por hacer el bien. La segunda forma de enfrentar ese sufrimiento injusto, la última parte del versículo 14 dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El texto bíblico empieza con la frase: por temor de ellos, no os amedrentéis ni os conturbéis. La idea del escritor es poner énfasis en la frase por temor de ellos. El autor bíblico reconoce el hecho de que en nuestra humanidad nosotros llegamos a tener miedo por personas que quieren hacernos daño o por circunstancias difíciles, circunstancias que llegan a superarnos y nosotros no entendemos qué hacer. Estamos viviendo un momento difícil en el mundo, en nuestro país, donde algunos han perdido su trabajo, donde algunos no reciben todo el dinero que antes recibían, y las cosas económicas están complicadas, donde algunos están en el extremo, donde no tienen que comer, donde ya no tienen recursos para poder sustentar sus vidas. Y sabe, esas circunstancias difíciles nos puede producir temor en nosotros. Ahora el texto bíblico dice: no os amedrentéis. Y lo interesante es que ese verbo, no os amedrentéis, es una orden, es un imperativo. Dios nos ordena a que no debemos amedrentarnos ni conturbarnos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible el hecho de que nosotros no nos amedrentemos en situaciones difíciles, en situaciones complicadas como las que ahora estamos pasando? Y la verdad es que nosotros no debemos tener temor de las personas ni de las circunstancias difíciles, y debemos volcar nuestro temor para dirigirlo a Dios. Debemos temer a Dios. Pero no debemos temer de las circunstancias difíciles o de los problemas complicados. Debemos llegar a enfocarnos en hacer el bien y confiar que el Señor va a obrar en nuestra vida y en nuestras circunstancias difíciles. ¿Sabe? Este versículo 14 es una cita del libro de Isaías. Isaías 8, versículos 12 y 13. Al apóstol Pedro le encanta citar el Antiguo Testamento para apoyar los conceptos que él está planteando. Y aquí en Isaías 8 la Biblia dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. El contexto en el que Isaías está escribiendo acá es importante. Y es importante porque Acaz, el rey de Judá, enfrentaba una crisis. Dos naciones estaban en su contra. Sus hermanos, los reyes de Israel, estaban queriendo armar la guerra. Y estos reyes de Israel habían hecho una alianza con el rey de Asiria para atacar a el rey de Judá. El rey de Asiria le ofreció hacer una alianza.
para evitar el conflicto. Inicialmente el rey de Judá dijo no, pero después llegó a hacer una alianza para protegerse a él y para proteger la nación. Y esta alianza pecaminosa, esta alianza con los enemigos de Dios, ahora Isaías dice, no temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Hermano, en vez de tener miedo a las circunstancias difíciles, en vez de llegar a tener temor por las cosas que no podemos entender y las situaciones que no podemos manejar, debemos volcar nuestro temor para llegar a temer a Dios y santificarlo a Él. Y es por eso que en el verso 15, como vamos a ver en un ratito, se nos habla de santificar a Dios. La manera práctica de enfrentar nuestros temores, de enfrentar nuestro sufrimiento, de enfrentar las situaciones que no entendemos, es seguir el bien, apasionarnos por hacer lo correcto. Pero la forma también de enfrentar nuestros temores es santificar a Dios. Y eso es lo que exactamente nos dice el verso 15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En vez de tener temor por el hombre, en vez de tener miedo por las circunstancias que no entendemos, las circunstancias que no podemos manejar, las preguntas sin respuesta que podemos poseer en este momento donde no sabemos si vamos a conseguir un trabajo, cuándo vamos a tener los recursos para pagar el arriendo, para pagar la luz, para llevar un pan a nuestra casa. Todas esas inquietudes, esas preguntas, esos temores que podemos estar enfrentando, ese miedo real que podemos tener, debemos llegar a tomar la decisión de no amedrentarnos y en vez de tener temor por las circunstancias difíciles, debemos tomar la decisión de santificar a Dios en nuestros corazones. ¿Qué es santificar a Dios? La palabra santificar significa consagrar. Y lo que Dios nos está pidiendo es que consagremos nuestra vida a Él. Que Dios sea en la parte práctica el que tiene la prioridad. Y a veces la prioridad es el miedo que poseemos por no saber cómo enfrentar situaciones difíciles. Lo más importante en nuestra vida se convierte en nuestros temores, en nuestras preguntas, cuando lo más importante debe ser Dios. Dios debe ser el que tenga prioridad en nuestra vida. Un buen manejo de nuestro miedo, de nuestro temor, es llegar a enfocarnos a hacer el bien de manera apasionada, no una acción aislada en nuestra vida, sino de veras cada día hacer el bien a todas las personas con las que tenemos relación. El segundo paso es no amedrentarnos. Es tomar la decisión de dejar de estar controlados por el temor, de que en la parte emocional no sea la que controla nuestra vida, de que los temores no se conviertan en algo que nos ata, que llega a tener el control de nosotros, sino más bien santificar a Dios, consagrarnos a Él. Ponerle a Él en primer lugar y confiar que Él tiene el control de todo lo que nos sucede. Debemos santificarle a Él, debemos exaltarle, debemos obedecerle en cada área de nuestra vida. Y a veces nosotros podemos llegar a santificar, podemos llegar a consagrar ciertas áreas de nuestra vida, cuando Dios espera una consagración total, una consagración completa de esas áreas, de esas cosas que nosotros no queremos soltar, de esas áreas de la vida en las que nosotros no queremos que Dios se meta.
Que Dios tenga el control sobre otras cosas, pero sobre esos detalles, esas metas, esos sueños, ese tiempo libre, ese tiempo que gasto en las redes sociales, esas cosas, ahí quiero tener yo la libertad de tomar mis propias decisiones y que Dios no interfiera en eso. Dios está siendo el Señor de cada área de nuestra vida. Y si no es así, estamos manejando muy mal las circunstancias y los sufrimientos que estamos enfrentando. Pero sabe, el texto bíblico nos va a mostrar en los versos, en la última parte del versículo 15 y del verso 16, que hay una acción, una cuarta acción concreta que usted y yo debemos realizar para poder enfrentar el sufrimiento de manera correcta, de manera adecuada. Observe lo que dice la última parte del versículo 15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La acción número 4 es estar siempre preparados. La palabra preparados está al inicio del versículo porque el autor bíblico quiere mostrar la importancia que la preparación debe tener en la vida de un creyente. ¿Es la preparación importante en tu vida como creyente? ¿Te estás preparando para poder dar respuesta, para poder contestar las preguntas que otras personas pueden hacerte? La preparación debe tener importancia en nuestra vida. Y sabe, nosotros no debemos hacerle quedar mal a Dios cuando alguien nos pregunta algo de la Biblia y nosotros debemos contestar. Dios no espera que nosotros sepamos todas las respuestas. Pero en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestro Salvador, nosotros debemos tener todo el conocimiento para poder responder a esas preguntas y poder comunicar el Evangelio. La preparación es importante. Tenemos la bendición en nuestra iglesia de tener un instituto donde podemos capacitarnos. Lo triste es que son pocos los que toman en serio su responsabilidad para capacitarse. La preparación es importante. El propósito de la preparación, observaste en el texto, para presentar defensa. La palabra defensa es nuestra palabra apologética. Presentar defensa. El texto hace referencia a una defensa formal donde en un tribunal puedes tener la posibilidad de presentar defensa. Pero también tiene la idea de presentar defensa a cualquier persona que cuestione, que pregunte acerca de nuestra fe. A la hora de presentar defensa, el texto bíblico nos muestra la manera en que nosotros debemos hacerlo. Observa en el texto bíblico, dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La manera en que nosotros presentamos defensa ante otras personas es mostrando una defensa razonable. Debemos dar razones de lo que nosotros creemos. Debemos poder contestar a las preguntas que nos hagan acerca de la esperanza que nosotros mantenemos. Es importante que en nuestra vida cristiana los argumentos y las razones sean algo importante. A veces de manera equivocada nosotros hablamos de la fe como algo que no tiene que ver con la parte intelectual. Y no entiendo algo y por fe debo aceptarlo. Ese razonamiento es incorrecto.
Nuestra fe debe ser algo razonable, no basado en la ignorancia, sino basado en el conocimiento que la palabra de Dios nos da. Debe ser una defensa razonable, dando razones de la esperanza que nosotros tenemos. Debe ser una defensa gentil. El texto dice que con mansedumbre, es decir, con gentileza, debemos nosotros mostrar defensa. El propósito no es pelear. Y si los momentos donde nosotros damos razones de nuestra fe, llegamos a pelear, llegamos a tener conflicto, ya no estamos presentando el tipo de defensa que Dios espera de nosotros. El texto bíblico dice con reverencia, el respeto, el profundo respeto hacia la persona con la que estamos conversando, a la que estamos contestando sus preguntas y sus inquietudes. Es importante esta forma de presentar defensa. El verso 16 nos muestra que esta defensa debe ser teniendo una buena conciencia. El texto dice teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados en los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia. Ese verbo hace referencia a un hábito. Nosotros debemos tener buena conciencia, no de vez en cuando. Debemos tener una buena conciencia de manera constante, de manera habitual, que no guardemos engaños a la hora de presentar defensa. Debemos tener una buena conciencia. La conciencia es la facultad humana que nos permite distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es la que aflige o consuela a las personas dependiendo de las acciones que la persona realiza. Cuando tú realizas una acción y tu conciencia te dice esto estuvo mal, es esa facultad que Dios ha puesto en nuestra vida, ese mecanismo que nos ayuda a reflexionar acerca de lo bueno, acerca de lo malo. La conciencia es como una ventana que permite el paso de la luz de la palabra de Dios para que esa palabra de Dios ilumine nuestra mente y nos muestre a través de nuestra conciencia qué está mal y qué está bien. Por supuesto, es importante una advertencia. Nuestra guía primaria no es la conciencia. Nuestra guía primaria es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, por supuesto, va a usar nuestra conciencia, va a usar esa facultad para ayudarnos a reflexionar en torno a lo bueno y lo malo. Y a la hora de nosotros presentar defensa, necesitamos presentar una defensa con una buena conciencia. La Biblia habla mucho acerca de la conciencia y nos da algunos principios importantes. Los puedes ver ahí en la pantalla. En Hebreos 9 la Biblia dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Observa cómo tenemos una conciencia limpia. Esto llega a ocurrir cuando tú y yo ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Antes de aceptar a Cristo, nuestra conciencia siempre va a ser sucia, cauterizada. No va a ser un buen aliado para nosotros. No podemos depender de nuestra conciencia antes de Cristo porque la conciencia está sucia y probablemente y seguramente nos va a guiar por el camino incorrecto. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo limpia nuestra conciencia. Y esa facultad que nos ayuda a identificar entre lo bueno y lo malo es un recurso útil. ¿Sabes? La conciencia aprueba o acusa. En Romanos 2 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Observas el trabajo de la conciencia? La conciencia da testimonio, la conciencia habla. Y lo que nos dice es, o nos acusa o nos defiende de las acciones que nosotros vamos a realizar o hemos realizado.
Esto funciona muy bien cuando estamos bien con el Señor, cuando primero lo hemos recibido como Salvador. Y teniendo una limpia conciencia y estando en comunión con el Señor, la conciencia se convierte en un instrumento que la palabra de Dios puede usar para ayudarnos a actuar de manera correcta. En Tito 1:15 la Biblia dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando yo no estoy bien con el Señor, puede mi conciencia estar corrompida. Y puedo llegar a creer que la conciencia es un aliado cuando no lo es. Esa conciencia corrompida, contaminada, sucia, no me va a ayudar a la hora de tomar decisiones, ni me va a proteger de aquellas decisiones equivocadas. En Timoteo la Biblia dice: porque la hipocresía de los mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Observa el progreso negativo. No solo puede estar corrompida, sino cauterizada, insensible. Y luego en Hebreos 10 la Biblia dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Observas? Y luego en Hechos 24: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y Dios espera este tipo de conciencia en nuestra vida, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hermano, es importante que nosotros presentemos defensa con una conciencia limpia. Y para que esto sea real, primero tenemos que recibir a Cristo como Salvador y luego tenemos que mantener esa conciencia limpia para que a la hora de presentar defensa no solo lo hagamos dando razones y lo hagamos con mansedumbre y reverencia, sino teniendo una conciencia limpia. Porque cuando nosotros presentamos defensa de esa manera, el texto en el versículo 16 dice: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. El propósito por el cual presentamos un tipo de defensa como lo acabamos de ver ahora es para que aquellas personas que murmuran, aquellas personas que constantemente calumnian, hablan mal de nosotros, ellos en un momento dado sean avergonzados porque nosotros actuamos de manera correcta, de manera adecuada. Hermano, ¿estás enfrentando problemas y dificultades en tu vida? Por supuesto, la respuesta es obvia: estamos en medio de una pandemia. Y en mayor o en menor medida nosotros estamos enfrentando circunstancias difíciles. Y sin tratar de minimizar lo difícil de nuestra situación, los creyentes a los que escribe el apóstol Pedro están pasando por cosas mucho más complicadas. Una persecución. El Estado, Roma, está persiguiendo a los cristianos y matándoles. Y en medio de esa circunstancia difícil, lo que fue efectivo para ellos es efectivo para nosotros en medio de nuestras circunstancias complicadas. ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? Apasionándonos por hacer el bien. Pongamos como meta de nuestra vida hacer el bien, no como una acción aislada en nuestra vida, sino como un estilo de vida donde diariamente, en diferentes situaciones y con diferentes personas, nosotros tenemos el propósito constante de hacer el bien. Esa es la forma en la que Dios espera que nosotros enfrentemos el sufrimiento. Una segunda acción: no amedrentarnos ni conturbarnos. Cumplamos ese mandamiento: no amedrentarnos ni conturbarnos. Tomemos la decisión de vivir nuestra vida no controlados por el miedo,
no controlados por el temor, aunque las circunstancias difíciles que estamos enfrentando traten de tomar el control y traten de generar miedo y que ese miedo nos esclavice. Tomemos la decisión de no tener miedo de personas o de circunstancias difíciles que enfrentamos. Traslademos ese temor a Dios, santificándolo a Él, consagrando nuestra vida a Él. No un área de nuestra vida, sino todo nuestro corazón, todo nuestro ser, santificándolo a Él, sabiendo que Él tiene el control y sabiendo que Él puede manejar mejor nuestras circunstancias difíciles. Y una cuarta acción, preparándonos para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, la gente te pregunta, la gente demanda, solicita de ti una respuesta de por qué vives de manera diferente. Es interesante que esa verdad acerca de la preparación nos muestra a nosotros que son otros los que van a acercarse a nosotros y demandar de nosotros razones de por qué nosotros vivimos de manera diferente. Hermanos, si no es algo habitual, el hecho de que otros pregunten acerca de tu fe, es porque probablemente tú y yo, en medio de situaciones difíciles, no estamos dando un buen ejemplo. Y cuando las situaciones difíciles son enfrentadas de la misma manera que los incrédulos enfrentan sus situaciones difíciles, ¿qué diferencia hay? Pedro esperaba que a estos creyentes a los que él escribe, ellos llegaran a escuchar de otros, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de barrio, escucharan las preguntas: ¿por qué tú tienes esperanza? ¿Por qué tú vives diferente? Y hermano, cuando nosotros damos ejemplo de reacciones diferentes, de decisiones diferentes, de una forma diferente de enfrentar las circunstancias difíciles y no enfrentamos los problemas como la mayoría de personas lo hacen, y nosotros enfrentamos las situaciones difíciles con fe, con paz, con confianza en el Señor, eso llama al incrédulo a preguntarse lo que en esa persona cree no es una religión. Hay algo distinto, hay algo diferente. ¿Por qué esa persona tiene paz? ¿Por qué esa persona tiene gozo? ¿Por qué esa persona puede enfrentar una situación tan difícil como la que yo también estoy enfrentando y lo hace de manera diferente? Yo necesito saber por qué esa persona actúa así. Así es que, hermano, el sufrimiento es una tremenda oportunidad para nosotros hablar de Cristo. Pero para que las preguntas de los incrédulos despierten y nos las hagan, ellos tienen que ver que nosotros enfrentamos las situaciones difíciles de manera diferente. ¿Cuál es la diferencia que debemos mostrarles? Seguir el bien, apasionarnos por hacer el bien, no amedrentarnos, tener confianza en Dios y que ellos vean esa confianza. Ponerle a Dios en primer lugar. Y no usar las circunstancias difíciles como excusa para actuar mal, para tomar decisiones que no le honran a Él. Y cuando nosotros hacemos eso, alguien se va a dar cuenta. Y alguien va a demandar de nosotros una respuesta de por qué actuamos de manera distinta. Aprovechemos estas circunstancias difíciles para que otros nos pregunten por qué vivimos con esperanza. Oremos. Padre Celestial,
Gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Y Padre, gracias porque en ella tú nos muestras de manera exacta lo que nosotros podemos hacer en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Señor, que estemos sufriendo no porque son las consecuencias de nuestro pecado, sino que el sufrimiento que experimentemos sea porque estamos actuando en justicia. Y Padre, nosotros queremos que otros nos pregunten acerca de la esperanza que hay en nosotros. Que podamos tener la oportunidad de compartir tu palabra con otras personas. Y ayúdanos, Señor, a despertar en esas personas que necesitan de Cristo el deseo de preguntarnos. Y entendemos que para que ellos se acerquen y nos pregunten por qué vivimos así, necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Necesitamos apasionarnos por hacer el bien. Ayúdanos a que diariamente hagamos el bien. No acciones aisladas, sino un hábito constante. Ayúdanos, Padre, a decidir. No dejarnos controlar por la turbación ni el temor. Y más bien depositar todos nuestros temores delante de ti y dejar que tú seas nuestro Señor, que te santifiquemos a ti, que te demos el control de todo, aún de estas situaciones que no entendemos, que no comprendemos. Ayúdanos a estar preparados. Que presentemos una defensa con mansedumbre, con reverencia, con gentileza, con respeto, con una buena conciencia de estar haciendo lo que es correcto. Ayúdanos a enfrentar el sufrimiento como tú esperas que lo hagamos, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.